Vamos a comenzar con la Fundación Teatro La Abadía, que tenemos por ahí conectada a Rosario Ruiz, que la he visto yo por aquí en el listado del Zoom. Ya te vemos por aquí. Muy bien, estupendo, Rosario. Pues nada, todo tuyo. Gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Buenas tardes, Alfonso. Buenas tardes, Begoña. Buenas tardes, Paco. Muchísimas gracias por todo lo que nos has comentado y nos has transmitido con tanto positivismo, tanta esperanza. Bien, yo trabajo como artista escénica, me formé como directora de escena y trabajo en la Fundación Teatro de la Abadía en actividades pedagógicas y actividades de mediación. Como algunos sabéis, el Teatro de la Abadía está en el barrio de Chamberí, en Madrid, y llevamos aquí pues ya, pues no sé, casi 30 años trabajando. La idea es que yo pueda compartir con todos ustedes la experiencia que hemos tenido, sobre todo, bueno, al final de estos últimos años, con relación a un compromiso con el cambio de modelo en nuestras estructuras culturales, y ese compromiso con el cambio de modelo tiene que ver muchísimo con todo lo que estaba hablando un poco Paco, de cómo repensar desde la cultura, desde las industrias culturales, este mundo y cómo aportar a esa transformación positiva del mundo. En nuestro teatro, en estos últimos 26, 27 años, que bueno, se formó a través de, en un momento en que era necesario crear un referente artístico, y esto lo saco a colación porque creo que hay momentos en que lo individual se tiene que volver comunitario también, estoy muy de acuerdo en eso, y en un momento bueno de nuestra experiencia pues decidimos crear una fundación que tiene el apoyo de la Comunidad de Madrid, tiene el apoyo del Ayuntamiento de Madrid y del Ministerio. Digamos que hay un 50% con el cual nosotros somos públicos y otro 50% en que nosotros funcionamos como entidad privada, lo cual también nos hace muy corresponsables de todo lo que hacemos y de todo lo que proponemos. Bueno, pues durante estos años nosotros hemos querido, ya que hacemos una función de alguna manera pública, también evidentemente, caracterizar el trabajo de manera muy consciente de que estamos siempre interactuando con la sociedad. Evidentemente con la sociedad más cercana, que es Madrid o todo lo más próximo que tengamos, y por lo tanto hemos procurado ofrecer espacios para que la pedagogía, la creación, la producción de obras aporten pensamiento, reflexión o debate, sin apartarse nunca de lo que significa la experiencia lúdica que nos corresponde como oficio escénico y que evidentemente sigue siendo tan necesaria en la sociedad, ¿no? Lo acabamos de ver con este año complejo que hemos vivido, como la cultura a través de las plataformas ha podido estar visible y de alguna manera un libro nos ha compensado algún vídeo, nos ha compensado ver una peli desde casa, o sea, cómo hemos sido activos y cómo se ha demostrado que somos partícipes de ese desarrollo social. Bien, pues dentro de ese propósito, nosotros hemos programado obras de teatro con contenidos sobre cuestiones como la existencia, por qué estamos aquí, qué hacemos, a dónde vamos, cómo lo estamos haciendo, la política, el tema de clases sociales, el tema de cómo nos repartimos la riqueza o la pobreza, la identidad de género, temas sobre la familia, la convivencia, en fin, que intentamos siempre de alguna manera a tener una línea donde, como decía antes, dentro de esa distracción, diversión, ese compartir social, también haya una reflexión o haya un toque de qué está pasando en el mundo, ¿no? Y ahí es donde creo que conectamos mucho con todos ustedes, ¿no? Con el trabajo que ustedes hacen o el que ustedes están estudiando para luego desarrollar. Por lo que me han llamado y nos han contactado a la Abadía, parte de un hecho que es un montaje que hicimos hace casi más de un año, y que nace, digamos, en una intención del año más o menos 2017, 2018, donde nosotros, como funcionamos muchas veces, es que la gente acude a nosotros para
digamos, vender sus productos, que son obras teatrales, ¿no? Y nosotros los programamos y se muestran y el público que tenemos asiduo pues viene a vernos. Pues entonces hace como eso, pues 4 años, 17, 18, tuvimos una gran oferta de piezas teatrales que abordaban temas sobre refugiados, sobre migraciones, sobre el límite de fronteras. Y entonces dedicamos un ciclo entero de nuestra programación a algo que hemos llamado partir, venir, quedarse. Quisimos hacer una reflexión pertinente y urgente acerca de una de las peores consecuencias derivadas de nuestro nefasto uso o nuestro nefasto entendimiento del planeta y de la vida. Todos, no tengo que explicarles, que en eso son más sabios todos ustedes, no debo explicarles por qué este cambio climático es una de las raíces más dolorosas de lo que vivimos como la migración, ¿no? Y los desplazamientos y evidentemente las guerras, todo esto que infortunadamente todavía está a la orden del día. Bien, pues también por esa época iniciamos un proyecto de mediación artística, un proyecto que aún continúa con infancia y adolescencia, llamado La Abadía Cruza la Calle. Se llama La Abadía Cruza la Calle porque trabajamos con 2 residencias de niños en acogida, niños con dificultades, problemas sociales, que bueno, no pueden vivir con sus familias, y la Comunidad de Madrid los tiene en residencias. Son niños desde los 6 hasta los 17 años, hasta que se hacen mayores, y empezamos un programa a través del teatro, trabajar con ellos, programa que luego hemos abierto al barrio y digamos tenemos una gran cantidad de jóvenes y de niñas y de niños trabajando con nosotros. A la vez también en el año, creo que fue el 18 más o menos, participamos en las segundas jornadas sobre sostenibilidad e industrias culturales que organiza la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, donde empezamos a abrir un panorama conjunto, un panorama mental y de intenciones, de esas buenas intenciones, esas intenciones de no mirar para otro lado, de no meter la cabeza en otro sitio, con la Agenda 2030, con la Agenda 2030. Más adelante me explayaré, si quieren y si da tiempo un poco, en todo lo que significan estas actividades de las jornadas y lo que significa el taller con los chavales. Bien, como les decía antes, siguiendo en esta estela de lo que hicimos en el año 17-18 con migración y exilio, decidimos en la siguiente temporada, la 19-20, dedicar parte de nuestra programación y de las actividades formativas a la pregunta: ¿qué mundo estamos dejando a nuestros hijos? Es una pregunta que aúna de alguna manera una preocupación que derivaba de aquel momento de los desplazamientos, los exilios, lo que estamos haciendo con la tierra, la sociedad, cómo está participando en ese cambio. Y también pues dijimos, vale, vamos a dar un paso hacia dar foco a la juventud, a que opinen y que nosotros seamos conscientes de qué estamos dejando a nuestras espaldas, ¿no? Que realmente qué les estamos dejando, ofreciendo, ¿no? Esta pregunta dio pie a una creación escénica que estrenamos en febrero del 2020, llamada Antropoceno, que como sabéis es la era en que el cambio, es una era científica, que lo sabéis mejor vosotros que yo, pero lo voy a decir, en que el cambio, digamos, de paradigma del mundo, el cambio de la transformación del mundo se da por el hecho de nuestra actuación como seres humanos, ¿no? Alfonso, voy a compartir pantalla solamente un segundo, puedo desde aquí yo. Perfecto, sin problema, sí, sí. Vale, gracias. Nada, entonces, pues eso, hicimos un montaje que, nada, os voy a enseñar un minutito, así como para que nos distraigamos un rato. Bienvenidos al Antropoceno. Es el nombre otorgado para la época geológica actual, determinada por el impacto catastrófico global de las actividades humanas en los ecosistemas terrestres. Silvi. Alerta. Llevas 12 días de retraso en tu menstruación.
Anula la llamada y acepta el servicio. Conexión cancelada. Servicio aceptado. $42. Búscanos en las estrellas. Bajo estas circunstancias, hoy tener un hijo es un acto de violenta irresponsabilidad, porque estamos cerca de nuestra merecida extinción. Bien, pues espera que no se me haya esta. Bien. Este es un avance que se hace siempre de las obras de teatro que programamos para que la gente venga a vernos. La pregunta evidentemente es muy amplia, es inmensamente amplia sobre qué mundo estamos dejando, cómo lo estamos manejando. Voy a un segundo disculparme que tengo que cerrar esto. Vale. Y entonces con este montaje que queríamos eso, pues compartir inquietudes, compartir reflexiones. Empezamos en el año 2019 a hacer esta creación, inspirándonos en el compromiso que en aquella época se hizo además muy presente de Greta Thunberg en los libros de Homo Deus y Sapiens de Yuval Noah Harari y las ideas de Buckminster Fuller. Que es de donde parte, si habéis podido ver un poco la idea del domo, del espacio de la casa ideal, climáticamente ideal también. Y entonces, partiendo de lecturas, de vídeos, de documentos y de todas estas ideas que os decía, un grupo de más de 14 personas fuimos explorando posibles escenas que de manera elocuente llegaran a un público en parte sometido por el consumismo, un público absorto en preocupaciones citadinas y muchas veces voluntariamente ajeno al cambio forzado de nuestro ecosistema. Que con estas frases, pues escuchando antes a Paco, digo, bueno, no estoy tan desfasada en todo lo que también comparto. No es nada sencillo, cuando hablo de público, conseguir llegar con mensajes tan directos como stop, nos estamos cargando el planeta y el futuro de nuestra especie. Porque además tenemos que lanzar un mensaje, pero a la vez tenemos que hacer un mensaje que tenga poesía, que tenga humor, para que el público no salga espantado, ¿no? O sea, tenemos que atraerles hacia nosotros en vez de decirles esto es un ladrillo porque estamos hablando, dando datos científicos, no sé qué tal. Entonces, es muy complejo llegar realmente a ser una metáfora que vaya directo a esos pensamientos, ¿no? Por eso, bueno, hemos apelado muchísimo a imágenes tan potentes que vemos a diario, ¿no? Sobre el cambio climático. Algunas que son bellísimas, ¿no? Que es también una reflexión que hay que hacer mucho de cómo el desastre se cuenta con belleza, ¿no? Que a veces te repatea, ¿no? Un poco el ejemplo del anuncio del coche también, ¿no? Cómo el mundo te plantea esas disyunciones, esas formas, ambigüedades, ¿no? Cómo nos agobian con eso también, ¿no? Pero bueno, hemos trabajado con muchas imágenes de este estilo sobre el cambio climático. Hemos traducido las reflexiones científicas que se han intensificado desde mediados del siglo pasado sobre el tema, pero aún así, confieso que nos sobrepasa. La realidad nos sobrepasa. Nosotros ponemos un grano de arena, digamos, desde la parte artística o la parte cultural, pero nos sentimos sobrepasados por los hechos. Y además también es bastante complejo porque el hecho artístico, pues uno resume algo en 20 páginas, un libro de 100 páginas, o se resume en un espectáculo de hora y media. Entonces, meter todo eso en el tiempo o en el espacio del formato artístico, pues es bastante complejo. Esta obra, Antropoceno, fue estrenada en febrero del 2020 y a los 3 días, curiosamente, nos confinaron por la pandemia.
Cuando quisimos reponerla en el 2021, la hemos vuelto a hacer una temporada, tuvimos que volverle a dar una vuelta a todo lo que sin querer realmente ya podíamos intuir. Que es una cosa que oigo a veces mucho en la prensa o en la radio, ¿no? O sea, a todos nos cogió desprevenidos, pero de alguna manera todas sabíamos que algo iba a ocurrir, ¿no? Que tiene que ver con nuestra relación con la naturaleza, nuestra relación con la tierra. Bien, al reponerla, pues hemos tenido la posibilidad de llegar a mucha más gente, hemos podido trabajar de manera a través de coloquios, de debates, solemos hacer días en que el público viene, participa, habla, algún taller, siempre hacemos actividades paralelas para abrir un poco y saber qué opina y qué hace la gente. Después de Antropoceno, os quería hablar también de otra cosa, lo que decía antes paralelamente. Ese mismo año, paralelamente al tema de Antropoceno, trabajamos con los chavales y con los niños y las niñas con una reflexión sobre ese mundo que les estábamos dejando, pero visto desde la experiencia de ellas y de ellos sobre qué mundo nosotros les estábamos dejando, ¿no? Fue muy, muy, muy interesante, fue muy impactante también. Sus comentarios, sus opiniones, ellos hacían la dramaturgia de la obra de teatro que representaron y cuando se les preguntaba, o sea, uno le pregunta a un adulto medio responsable o un adulto medio educado, hablo en términos de una educación de formación, y te dice, bueno, el mundo que le estamos dejando a nuestros hijos y tiene una relación de, bueno, tal, me gustaría dejar un mundo más equilibrado, un mundo menos pobre, o me gustaría dejar un mundo con más medios visuales para que puedan generar desde el satélite. Podemos fantasear mucho. Sin embargo, la respuesta de ellos en su mayoría es que ellos no eran responsables de lo que les dejábamos, o sea que ellos no estaban dispuestos, muchos decían, a hacerse cargo de ese mundo que les estábamos dejando y era muy emotivo de alguna manera todo lo que ellos contaban, ¿no? En una de esas partes dramatúrgicas, por ejemplo, que esto les hacíamos escribir una carta, ellos a sí mismos se escribían una carta ficcionando que cuando tuvieran 70 años se iban a escribir a la niña o al niño que ellos eran. Y las cartas realmente eran impresionantes. Sobre ellos, cómo se veían dentro de 50 años, por ejemplo, bueno, si ahora tienen 15, pues sí, más, 65 años, 50 años, cómo se veían y cómo veían ellos que iba a ser el mundo dentro de 50 años. Eso también fue bastante, nos tocó mucho, ¿no? Las impresiones que recibíamos de ellos. Bien, este año, de hecho, vamos a continuar trabajando con la mayoría de ellos con el tema de la pandemia, que se les han despertado muchos temas también sobre su relación con el mundo, la naturaleza, con el contacto, con el cuidado. Trabajamos mucho el hecho de cuidar, no de proteger exactamente, sino de cuidar, ¿no? De cuidarse a sí mismas, de cuidarse a sí mismos, pero también de cuidar su entorno. Se nos ha convertido en una palabra vertebral en el trabajo, ¿no? ¿Qué es cuidar para ellas y para ellos? Y este año, bueno, van a ser el montaje que estamos haciendo para junio, tiene que ver con el hecho de qué significa ser adulto, ¿no? ¿Qué significa llegar a ser adulto? Y está muy relacionado también con ese entorno de encerramiento, de no poder salir, de no poder ver a sus familiares, de esa, digamos, de alguna manera, presión que se ha ido haciendo sobre sus vidas y la falta de contacto que tienen con lo físico, con el aire, con el agua, con ir al mar o ir al río. Hay unas emociones muy contenidas y que merece la pena desarrollarlas con ellos. También en este caso de los chavales recurrimos a Greta Thunberg, quienes ellos tenían bastante conocimiento, vieron vídeos, vieron pelis, vieron todo lo que había por ahí en las redes y tal, y también a textos de Yuval Noah Harari.
También, bueno, trabajamos cuentos tradicionales, en particular unos cuentos japoneses muy interesantes que hay sobre la naturaleza y los efectos de la Segunda Guerra Mundial, que fue también muy impactante para ellos. Y como os digo, este año, bueno, hemos dedicado el tiempo sobre todo al tema del confinamiento y al tema del ser adulto y la transformación del mundo que han estado haciendo los adultos y el uso que estamos haciendo, ¿no? Bien, de alguna manera, nosotros lo que quisiéramos es reflejar de alguna manera, ser partícipes con lo que hacemos en nuestro oficio diario, sobre todo aquello que nos permita colaborar con esos objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, ¿no? Haciendo un estudio con más compañeras y gente de instituciones culturales, digamos que de los 30 objetivos, 17 objetivos de sostenibilidad, la cultura sí que puede participar de algunos o sí puede relacionarse con algunos. No podemos, en nuestra mano no tenemos todo. Cada profesión o cada campo tiene los suyos. Pero, por ejemplo, para nosotros hemos detectado que uno de los objetivos, que es el número 4, de una educación de calidad, nosotros deberíamos estar en ello, en procurar desde lo artístico fomentar una educación de calidad, que todo lo que es artístico, aunque, insisto y siempre repito, uno cuando aprende un arte no es que se vaya a dedicar a practicar ese arte, sino que el arte te da unos entornos de vida, de pensamiento, de reflexión muy ricos. Entonces ahí es donde la educación de calidad del objetivo número 4 es importante. El número 7, el de una energía asequible y no contaminante, que esa sobre todo la podemos hacer a manera de divulgación desde los montajes o desde el trabajo que hagamos, pero también es algo que nosotros tenemos que apropiarnos desde nuestro trabajo en el teatro, ¿no? Nosotros somos una profesión que tenemos un gasto de energía descomunal, probablemente contaminante, mucha de ella, o casi toda, me imagino, eso lo sabrán ustedes mejor que nosotros, seguro que ahora sí lo hablamos. Pero debería ser una responsabilidad nuestra y un compromiso intentar que esa energía cambiase, ¿no? Ese manejo de la energía, esos medios. Otro objetivo, que es el número 10, la reducción de las desigualdades, que tiene que ver con nuestros entornos de trabajo, con nuestra forma de pensar la creación, con nuestra forma de pensar la relación con los compañeros, nuestras formas de relacionarnos también a nivel de equipos artísticos o de equipo administrativo, de técnicos, todo eso es una reflexión que hay que hacer. El número 2, la producción y consumo responsable, que también es algo muy complejo en el mundo cultural. El número 16, paz, justicia e instituciones sólidas, que creo que también eso es un objetivo que podemos colaborar mucho desde la comunicación, evidentemente desde actuar, pero también desde comunicar, desde las tramas, las dramaturgias, los contenidos que desarrollamos en parte de nuestras obras. Y luego el número 17, que es el de las alianzas para lograr los objetivos. Que es evidentemente, si no trabajamos de manera interdisciplinar, si no trabajamos de manera multidisciplinar también, pues es muy complejo ayudar a transformar todo esto, ¿no? Y ahí sí que es una invitación, y yo agradezco mucho que nos hayan invitado a participar, porque si no, de alguna manera, pues yo tengo amigos que trabajan en medio ambiente, o tengo amigos que trabajan con agricultura, o tengo amigos que trabajan en el campo, pero digamos a nivel profesional, sí que como que compartimentamos mucho a la hora de hacer proyectos, ¿no? Y cada día se hace más necesario que trabajemos de otra manera, buscando otras formas de redes y estructuras, donde tengamos en cuenta todo lo que la gente que conoce, los científicos, por ejemplo, ¿no? Puedan contarnos acerca de cómo podemos trabajar y desarrollar mejor nuestro trabajo, igual que probablemente nosotros, y aquí, bueno, hablo un poco de todo esto que descubríamos, por ejemplo, en la jornada sobre sostenibilidad. El arte y la cultura tienen una muy valiosa herramienta
y lo nombró antes Paco también cuando decía, que me lo apunté por aquí, lo de la perspectiva emocional, que nos envía un mensaje de esperanza, lo que tenías ahí de la frase esta. El mundo de la cultura, y sobre todo el mundo ya lo más artístico y el teatro también por muchas razones, podemos apelar a esa perspectiva emocional. Es decir, también decía antes, creo que David, lo de es muy difícil que la gente se ponga en los zapatos, que nos pongamos en los zapatos de la naturaleza, o que nos pongamos en los zapatos de lo que está ocurriendo con el medio ambiente, porque claro, si a ti no se te está derritiendo debajo el hielo, se le está derritiendo a un oso maravilloso en una isla preciosa, maravillosa, pues claro, es muy bonito y dices, pero si a ti no se te está derritiendo el hielo abajo y no te estás hundiendo y la tierra no te está tragando, no sientes la imagen de eso, no vives eso, pues es muy complejo ponerse, o sea, tú no eres un árbol, si tú no sientes que cuando le cortas la rama al árbol o se quema un bosque, emocionalmente no sientes nada, pues es muy complejo, ¿no? Es muy complejo todo. Si no hay una apelación a esa empatía, ¿no? A ese ponerme en el lugar, ¿no? Ponerme en el lugar de esos bisnietos que voy a tener, maravillosos, qué mundo se van a encontrar, pero claro, tengo que apelar desde un lugar que realmente tiene que ver con unas emociones que no son no, la emoción no es negativa, la emoción es positiva en la medida en que aprendo a gestionarla. Entonces ahí yo creo que yo he visto cosas muy interesantes desde las artes escénicas sobre cómo contactar con el público, cómo tocarles, cómo meterles en un mundo de sensibilización donde entiendan que es una cuestión urgente que tengamos el detalle de separar la basura en nuestra casa. Es urgente, sí. Todos pensamos también lo mismo. Bueno, pues yo separo la basura y luego bajo abajo al contenedor, además aquí en Madrid, y está todo mezclado. Y dices, vale, qué gran detalle. ¿Qué hago? Me cojo unos guantes y me pongo yo a separo. O sea, es todo un mundo, pero entiendo también y entiendo desde esa sensibilidad que uno tiene que ponerse uno mismo en ese lugar, centrarse y decir, yo tengo que coger mi lugar en el mundo, y mi lugar en el mundo es esa colaboración para que las cosas trasciendan de otra manera, ¿no? A mí me gustaría, porque como somos de teatro, pues siempre estamos interactuando y alguien siempre hace algo y nosotros hablamos y dialogamos y tal. A mí me gustaría, si es posible, pues que me contarais un poco de esto que os he comentado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cómo veis la cultura, cómo veis el arte, si hay alguna pregunta, si os interesa algo, si tenéis alguna inquietud, que podamos dialogar un poco. Sí, Rosario, vamos a ver si estamos fuera de tiempo totalmente, ¿eh? Esperamos que así con todo, que estaría bien, por lo menos una intervención sí que tenemos tiempo, para una igual sí, porque estamos ya 10 minutos como hemos empezado con un poquito de retraso, pero sí que si alguien quiere intervenir, pues perfecto, vamos a dar voz a alguien, a una persona. ¿Puedo preguntar? Sí, claro, Elena, sí, dale, Elena. Elena, abre la cámara, por favor, si puedes abrir la cámara, te lo agradezco. La cámara no, mi ordenador, la cámara no funciona, lo siento. Vale. Bueno, primero agradecerte por la descripción de su proyecto. Yo tenía dos preguntas rápidas. En primer lugar, estás haciendo estos montajes, viene gente, pero ¿de qué manera estás viendo tú o cómo lleva tu fundación o tu grupo, cómo mide que realmente la gente está cambiando su conducta en función de lo que tú estás intentando transmitir a través de tu trabajo, o de eso no hacéis nada? Sí, ese es el gran objetivo de Oro. Poder tocar a la gente y poder hacer que la gente se vaya con algo que lo transforme con relación a su comportamiento o con relación a su visión del mundo, de alguna manera, ¿no? A veces un poco tendemos a lo egoico y
y todos queremos ver solamente un mundo como creemos que es y a veces ahí es donde chocamos mucho, ¿no? El público en general, dependiendo del teatro al que acude o dependiendo de dónde proviene y eso, pues tiene distintos niveles, digamos, educativos. Y con esto me refiero que es con el tema de educación, distintos niveles de comprensión de lo que ocurre en el mundo, digamos, ¿no? Algunos somos más afortunados por las lecturas que nos han dado, por la formación que hemos tenido, por nuestros entornos, y algunos que no llegan a entender y a comprender qué está ocurriendo con el planeta, ¿no? Entonces ese público, cuando es un público un poco más, digamos, asequible por su entendimiento y comprensión, por su educación, pues es mucho más sencillo que en los coloquios o en los debates o en los talleres que hacemos. Pues son gente que ves que es colaborativa, que es sensible, que tiene ideas sobre cómo gestionar en su casa o gestionar en su entorno laboral comportamientos para cambiar todo esto, ¿no? Pero yo tengo serias dudas con lo que dice Selena, tengo serias dudas de hasta dónde realmente llegamos. Eso es, para mí son... porque además el teatro, pues somos un espacio que tenemos de bueno el contacto directo, pero no tenemos de ninguna manera el nivel de asequibilidad que tiene el cine o la televisión, ¿no? O la publicidad. Entonces, digamos, sí que podemos llegar a mucha gente, pero claro, llegamos a muy, muy poquita gente con relación a la gente que llega, por ejemplo, un televisor en una casa. Y eso lo sabemos todos, todas. O sea, eso es... Entonces ahí es donde yo creo que uno se puede sentir orgullosa de la pequeña semilla, pero que yo, por ejemplo, soy muy consciente de que llegamos a muy poca gente. ¿Era por ahí lo que me decías, Elena? Sí, de alguna manera, pero conocer, ellos ven, pero que tú sepas que han entendido y que tú veas que han cambiado su conducta, bueno, en los debates y los coloquios, cuando aportan y contribuyen ideas, entonces estás viendo que lo están procesando y lo más que puedes hacer es esperar que lo procesen y lo sigan procesando en casa y en su conducta diaria, pero no puedes hacer más. No tenemos un seguimiento, ni unas estadísticas, ni un... Nada, ya. No tenemos un... Pero me encantaría, y yo creo que va a llegar eso un día. Y la otra pregunta era la experiencia esa de las cartas de los niños, esa información, aunque sean en anónimo, saber qué escribieron, de eso está público de alguna manera, lo puede acceder otra gente remotamente y verlo, o fue en el momento y no quedó ningún registro. No, lamentablemente no quedó registro porque es que son menores de edad y algunos están bastante protegidos y entonces ni siquiera hacemos vídeo de ellos. No, yeah. Pero sus cartas iban dirigidas a hola Marta, sé que ahora eres veterinaria, que has conseguido salir del entorno que tenías de pobreza y no sé qué tal, y ahora que eres veterinaria espero que trabajes, o sea, hola Pablo, no te imaginas lo que me ha costado llegar hasta aquí, bueno, yo quería haber sido ingeniero, pero no lo he conseguido, pero mira, he encontrado una granja, no sé qué tal. Eran cartas de ese estilo, ¿no? O qué bien lo has conseguido. Casi todas eran ilusiones y por lo que me preguntas, todas sí que se imbricaban mucho con el hecho de has conseguido estudiar y progresar. Eso era muy bonito, sí. Muy bien, Rosario, pues muchísimas gracias por contarnos tu experiencia. Mira, precisamente comentaba aquí Beatriz en el chat, dice un proyecto muy interesante, veo importante hacer la educación ambiental transversal a cualquier ámbito de nuestra vida, artes escénicas, educación formal y no formal, política, deporte, música, y efectivamente, como también comentabas tú también en tu intervención, pues a través del teatro pues se llega también a muchísima gente, ¿no? Y se tocan también el mundo de las emociones, que también es muy importante. Creo que seguimos en la línea de poner en valor experiencias y esta ha sido una muy interesante, así que te agradezco enormemente que hayas compartido este rato con nosotros, Rosario. Y nada, seguiremos por las redes y espero yo personalmente algún día poder asistir a alguna de vuestras obras. Cuando me buscáis, que tenéis mi correo. Muchas gracias y nada, buen trabajo. Venga, ánimo.
Muchas gracias. Adiós, neuronas verdes.